Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en este podcast de análisis de Telect. En este jueves 19 de enero de 2023 estamos transmitiendo desde nuestras oficinas en Félix Cuevas, al sur de la Ciudad de México. En este podcast en el que estaremos debatiendo y analizando las estrategias de comunicación que emplean las empresas, los gobiernos, y las diversas personalidades e instituciones de la esfera pública, privada y social para dar respuesta a las crisis mediáticas que afectan o amenazan con afectar su imagen y su reputación ante el público. Hoy vamos a hablar del plagio de la ministra Yasmín Esquivel para obtener su grado de licenciada en Derecho en la UNAM y vamos a desmenuzar la defensa que han hecho ante los medios tanto la ministra como otros actores que han quedado involucrados en esta crisis. Me acompaña, como siempre, Asael Nuche, socio de Tele. ¿Cómo estás, Asael? Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy bien. Saludos al auditorio. Pues ha sido un escándalo que se destapó hace casi un mes en su columna el académico Guillermo Sheridan, lo que le valió, por cierto, a este último la furia del presidente, que lo llamó un alfil del conservadurismo, lo acusó de ser un intelectual orgánico que cuestionaba al régimen de la llamada Cuarta Transformación por dejar de recibir dinero del erario, es decir, porque le quitaron el chayote, en pocas palabras. E incluso declaró el presidente en su conferencia mañanera, en medio de esta crisis del plagio de Yasmín Esquivel, que cualquier anomalía cometida por Yasmín cuando era estudiante, pues era una falta infinitamente menor al daño que habían ocasionado tanto Guillermo Sheridan como Enrique Krause al país. Textualmente así lo dijo el presidente. De ese calibre fue su respuesta sobre el hallazgo de Sheridan, de este plagio cometido por la ministra. Y las palabras del presidente, pues finalmente son muy poderosas entre su militancia, entre sus simpatizantes y decenas de voceros y propagandistas, quienes le dieron resonancia en las redes a él mediante una campaña de descalificaciones en las que acusaron al escritor Guillermo Sheridan, por ejemplo, de ser un aviador en la UNAM, ¿no? Entre otros improperios, a tal grado que Guillermo Sheridan tuvo que solicitar protección a la CNDH, a otros organismos internacionales de derechos humanos, al señalar que el mandatario pues lo estaba acusando de ser culpable de cometer, cito textual, el crimen de pensar y escribir en libertad. Así lo expresó Sheridan, y siendo México, hasta él, el país más peligroso para ejercer el periodismo, los ataques verbales del presidente, pues pienso que no pueden ser tomados tan a la ligera, puesto que estas agresiones verbales a la prensa pues, son otra forma de violencia psicológica que ya está siendo medida por diversas instituciones y organizaciones, entre ellas por ETELECT, la organización que encabezamos, y pensamos que pues finalmente la función de un presidente es la de proteger los derechos humanos, los derechos de los periodistas, y no la de pisotearlos, ¿no? Con el pretexto de que está promoviendo un debate con la prensa y de que no está descalificándola, como lo afirmó hoy en su conferencia mañanera al solicitar al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, brindarle protección a Sheridan para que deje de estar inquieto. Así, textualmente lo dijo el presidente. Vaya, ni siquiera cuando el presidente intenta rectificar o hacer las paces o hacer como que hace las paces con sus adversarios, pierde la oportunidad pues, para seguirlos insultando o mofándose de ellos. Eso jamás lo va a cambiar el presidente. Pero bueno, como les decía, está por cumplirse un mes de que Sheridan revelara que la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura en la UNAM para obtener el grado de abogada. Y conforme pasan los días, la historia cada vez está más engorrosa, más enredada, a la que se agregan más ingredientes que estaremos comentando a lo largo de este podcast, que convierten esta historia, la verdad, en un verdadero cuento espeso, ¿no? Cada vez más espeso, que nos impide ver la verdad. Y esto a veces también puede ser una estrategia conjunta de manejo de crisis, ¿eh? Ojo, no hay que perderlo de vista. En un momento más vamos a ver si esto es así o no. El escándalo, como ya vimos, sigue resonando por todos lados, empezando por la conferencia mañanera. Hoy el tema, pues, nuevamente estuvo por ahí presente con la situación de Sheridan que acabo de comentar.
Un escándalo mediático, Asael, que ha golpeado como una carambola de 3 bandas en una mesa de billar, literalmente. La primera banda que ha tocado, esta bola caliente, dejándole serias abolladuras a su credibilidad y a su reputación, es la UNAM, nuestra alma mater. Por ser la universidad que expidió el título de abogada a Yasmín Esquivel sin percatarse de que esta alumna o exalumna hizo trampa en el proceso. La segunda banda que toca esta bola caliente pues es la banda presidencial, el presidente López Obrador. ¿Por qué razón? Porque finalmente fue el presidente quien propuso a Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también por la estrecha relación de amistad que sostiene el presidente con Yasmín, con el esposo de Yasmín, el ingeniero José María Riobó, uno de los principales asesores del presidente, sobre todo en sus magnos proyectos de infraestructura. De hecho, en su conferencia mañanera, ya en medio de esta crisis, el presidente presumió que la ministra Yasmín Esquivel era la ministra que más había votado a favor de las iniciativas y proyectos del presidente en las resoluciones o sentencias de la Corte. De ese grado es la cercanía, digamos, una cercanía casi hasta de compadrazgo, podría yo decir. Y la tercera banda, la última que ha alcanzado este escándalo, pues es la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Por el hecho de tener una ministra que no cubre los requisitos que marca la Constitución para ejercer este puesto de alta responsabilidad. Cabe recordar a él que, bueno, finalmente Yasmín Esquivel era la carta fuerte del presidente para reemplazar a Arturo Saldívar y presidir la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal, pero la aspiración de Yasmín Esquivel quedó truncada ante la confirmación del plagio de su tesis por parte de la UNAM. Por supuesto, en primera instancia, para cederte la palabra, Sael, el golpe ha sido demoledor para la credibilidad de la ministra. Y también me parece en cada uno de los actores involucrados o salpicados por el tema del plagio, desde el momento mismo en que esta situación se dio a conocer, pues han esgrimido sus respuestas, ¿no? Su defensa ante la opinión pública para deslindarse de los actos deshonestos de la aún ministra Yasmín Esquivel, pues en su pasado académico, ¿no? Sin que hayan hasta el momento, a mi parecer, logrado desactivar esta crisis, sino todo lo contrario, le han echado más leña al fuego. Y cuando un manejo de crisis logra todo lo contrario, es decir, prolongar la crisis en lugar de mitigarla o provocar nuevas crisis, que me parece que es lo que está pasando, lo mejor es cambiar de asesores a él, ¿no? Para Sin tener una duda. estrategia más efectiva. Así es la situación por ahora, Asael. ¿Cómo ves? Sí, bueno, yo coincido contigo totalmente en lo que toca a Guillermo Sheridan. Por supuesto que fue una respuesta bastante dura de parte del presidente hacia Guillermo, pero bueno, también recordemos los tiempos en los que se da esta respuesta. Es decir, el escándalo estaba iniciando y pues ya sabemos cómo le gusta hablar al presidente de sus opositores, ¿no? A Guillermo Sheridan inmediatamente lo coloca al lado de Enrique Krause y de otros intelectuales a los que acusa de beneficiarse en el régimen anterior, en un régimen que siempre ha señalado que es de corrupción y en el cual todos estos académicos, intelectuales, de acuerdo con su postura, pues se beneficiaron infinitamente, ¿no? Económicamente, políticamente, etcétera. Entonces, pero esto cambia inmediatamente porque, como bien señalas, es decir, va avanzando la crisis, pasamos de un artículo, de una investigación realizada por Guillermo Sheridan, a lo que ya es propiamente los mecanismos de la Universidad Nacional Autónoma de México para precisamente investigar lo que estaba ocurriendo respecto a la denuncia de plagio elaborada por Sheridan. Ahí cambia radicalmente la crisis, Rubén, el escenario para Obrador, para la ministra, porque pues ya no se quedó nada más en un asunto meramente mediático, es decir, muchas de estas crisis que ha enfrentado el presidente se han pues mantenido en ese escenario, ¿no? En discusiones, en investigaciones periodísticas y respuestas desde la mañanera, pero no pasaba, digamos, de un
toma y daca entre periodistas como Loret de Mola, señalando irregularidades, presuntos hechos de corrupción, y el presidente acusando al periodista de carecer de ética para señalar a su gobierno. Aquí ya entramos en una crisis distinta porque la UNAM se ve involucrada y tiene que echar a andar, pues evidentemente los mecanismos o la falta de mecanismos, como quedó evidenciado también, de académicos para precisamente intervenir en un presunto asunto de plagio. Como bien dices, ya la UNAM sacó su comunicado, ya la Facultad de Estudios Superiores Aragón elaboró un dictamen al respecto en donde confirmó que hay efectivamente un plagio, y el plagio lo realizó la alumna Yasmín Esquivel al otro alumno señalado, que es Edgar Báez. También se ha confirmado en esta investigación que hay otras tesis, o por lo menos otros dos alumnos que también tienen una tesis prácticamente idéntica a la que sacó Edgar Báez, y que están dirigidas las cuatro, por lo menos, esas se sabe, por la misma profesora Marta Rodríguez. Entonces, para abordar esto desde la perspectiva precisamente de si está o no ya controlada la crisis y dependiendo de qué actor está involucrado en esta, empecemos por la UNAM, como bien lo señalaste, es decir, ahí pegó, ¿no? La bola en esta primera banda que es la UNAM, y la UNAM da una respuesta que consiste precisamente en confirmar el plagio y a la vez en decir que carece de los mecanismos dentro de su legislación y estatutos para anular el título. Y ahí es en donde la UNAM no termina, digamos, de cerrar este capítulo y de cerrar la crisis, porque traslada el problema hacia la SEP, que recordemos que la SEP es la encargada de validar estos estudios y además de expedir un documento administrativo, ¿no? Con un valor administrativo que se llama cédula profesional. Entonces, la UNAM le responde que no puede anular el título, pero que espera que la SEP pueda pues anular o cancelar la cédula. Sí. Entonces, a ver, ¿en dónde queda la percepción o cómo queda parada la UNAM frente al público, frente a la opinión pública? Pues sí queda como que es una respuesta insuficiente, es una respuesta que realmente no satisface a la mayoría de los universitarios. Nosotros como universitarios lo hemos discutido. Es una situación que indigna, ¿no? Bastante a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, y por eso se esperaba una respuesta contundente, es decir, bueno, expediste un título, pues anúlalo, quítaselo y sanciónala, ¿no? Por el contrario, no llega esta sanción, se queda pendiente y sí queda esta percepción de que la UNAM, incluso yo diría, Rubén, pareciera que protegiera de alguna manera a Yasmín Esquivel. Pero incluso agrego un dato adicional, hubo unos profesores, alumnos, porque además recordemos que la universidad es mucho más que solamente su rector y el abogado como representantes de la comunidad universitaria, sino que la universidad somos una comunidad enorme, ¿no? De estudiantes, de exalumnos, de profesores, de investigadores, de trabajadores administrativos. Es decir, hay una comunidad enorme y aún los que ya no somos alumnos, pero pasamos por ahí, por sus aulas, nos consideramos parte de ella, ¿no? Así es. Entonces, lanzan un grupo de estudiantes y de investigadores académicos, miembros de esta enorme comunidad de la universidad, una carta apoyándose precisamente en el concepto de autonomía para pedirle al rector que por favor actúe en contra de la ministra Yasmín Esquivel y le retire el título, ¿no? Así es. Entonces, argumentan precisamente que es la autonomía la que se ve vulnerada ante lo que presumen de alguna forma es una vulneración desde la esfera política. Y
a mí me parece, para cederte la palabra, Rubén, que pues hay que poner sobre la balanza esta respuesta de la UNAM. El abogado general argumentó que pues, no se cuentan con los instrumentos dentro de la normatividad de la universidad, y yo leyendo este documento que sacaron estos académicos, no encontré en ninguna parte citado algún artículo o alguna referencia, algún reglamento de la universidad que permita quitarle el título a Yasmín Esquivel. Sin embargo, considero que la respuesta de la universidad pues es una respuesta también de carácter ético, es decir, Sí, la UNAM está señalando desde sus propias normas que sustentan la actividad académica y la actividad de investigación de la universidad, que sí, efectivamente, se constata un plagio, se pudo probar el plagio, y que por supuesto no hay una hay un acto deshonesto de parte de la alumna Yasmín Esquivel. Entonces, y confirma esto con la expulsión de la académica Marta Rodríguez, cancelan su contrato, porque así además es. recordemos que por una vía administrativa también se inicia un procedimiento contra ella. Entonces, pareciera que ante la opinión pública queda como, bueno, se fueron contra Marta Rodríguez, la académica, pero no contra la alumna o exalumna Claro, Yasmín Esquivel. A mí me parece que se van contra las dos, porque el mensaje de expulsar a Marta Rodríguez, que ha claro. tratado de defender la idea de que ella solamente prestó la tesis y que fue indebidamente copiada por el abogado Edgar Báez, queda completamente pues cuestionable frente a lo que está diciendo la UNAM. La UNAM está diciendo, esta académica no actuó éticamente, permitió que hubiera un plagio entre alumnos, la alumna Yasmín Esquivel plagió esta tesis, y bueno, no podemos sancionarla con el título, pero sí hay una sanción ética, Sí, y es fuerte, y eso al final de cuentas, el mensaje clave que queda para mí, Rubén, sería que la inhabilita éticamente para permanecer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No sé totalmente, totalmente, sí. cómo ves. Sí, mira, como lo mencioné en el podcast anterior, para que un manejo de crisis sea efectivo debes tener pruebas, porque si no esto se puede convertir en un efecto boomerang, Exacto. y puede jugar en contra de la institución o de la persona que está intentando, pues de alguna manera, defender su imagen y su prestigio. Y en el caso de la UNAM esto es muy importante porque en este caso, me parece que respecto a la actuación de la maestra Yasmín Esquivel, es muy difícil, es verdaderamente inverosímil pensar que no se percató de que en sus manos llegó un texto que previamente había revisado un año antes con el Claro. abogado Edgar, al que había aprobado ese proyecto de titulación. Esto es verdaderamente increíble. Pero también es muy importante lo que comentas porque se están también incorporando ya a este tema otros actores emergentes, en este caso, como Sí. bien lo señalas, alumnos egresados de la UNAM que firmaron este comunicado, en donde le piden además una respuesta al propio Consejo Universitario, que es como Así vamos es. a que la gente nos entienda, que es el Consejo Universitario, es como el Parlamento de la UNAM. Ahí están representados los estudiantes, los maestros, hasta trabajadores de la UNAM tienen sillas, Exacto. asientos en ese consejo. O sea que el tema está escalando, y esto también me lleva a pensar que hay actores de la UNAM que tienen un gran peso académico, que están empezando a tener una injerencia en este asunto y están empezando a tener un manejo de medios hacia él centrado en lo técnico. Ojo, ¿eh? Ujú. Y este Sí. puede ser un verdadero dolor de muelas para el rector si no toma la iniciativa de escuchar las voces de estos universitarios. Y voy a destacar lo que dijo ayer en una entrevista con Azucena Uresti, Ujú. la doctora Alicia Pérez Duarte y Noroña. Ella es académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas, la escuché ayer y mencionaba algo muy sensato, de alguna manera contradiciendo lo que han dicho algunos abogados a los que ha recurrido el oficialismo, entre ellos una persona a la que yo estimo mucho, que es el que dirige los medios públicos, Genaro Villamil, que le ha dado voz a Eduardo Andrade, al priista recalcitrante Eduardo Andrade. Es increíble, pero bueno, tendrá sus razones mi querido Genaro.
Pero ayer la doctora Alicia Pérez Duarte y Noroña contradijo lo que dijo este abogado, el periodista Eduardo Sánchez. Dice la abogada Alicia Pérez que evidentemente que se puede sancionar debido a que hay requisitos de titulación que establece el reglamento de la Sí, UNAM. claro. El primero, que concluyas tus créditos, que hagas tu servicio social, que cubras tu idioma o tus dos, hay otra modalidad de idiomas por ahí que es comprensión, pero que cubras el requisito del idioma y evidentemente terminar tu tesis, que hay diversas modalidades, ¿no? Tesis, tesina, un informe de actividades, bueno, pero que presentes tu examen profesional. Y dice la académica, estos son actos jurídicos que la ministra Yasmín Esquivel no cubrió porque su tesis la plagió. Ujú. Entonces no cubre los requisitos para poder obtener el título de abogada con base en lo que establece el reglamento de la UNAM. Entonces empieza a haber ya opiniones técnicas y esto me parece que sí puede poner en aprietos a la UNAM, pero en particular al rector, que finalmente fue el que firmó este comunicado en donde, como lo comentabas, pareciera ser que la estrategia, por un lado, de algunos, en este caso de la UNAM, quizás hasta del gobierno, está centrada en acusar a la maestra, pero también la estrategia de la maestra y de la propia ministra Yasmín en acusar al alumno, a este abogado Edgar, como el que obtuvo de alguna manera el proyecto de tesis de la ministra, o la tesis completa, que además la registró en TESIUNAM, según dijo Yasmín Esquivel, pues cuando cursaba el quinto o sexto semestre de su carrera, algo verdaderamente atípico, eso sí que es atípico y anormal. Y vamos a terminar, Asael, con lo que ocurre también con el gobierno. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Me parece que ha sido la de defender por completo a Yasmín Esquivel, de alguna manera normalizar el plagio, minimizarlo. Esto contradice por completo la narrativa del gobierno en contra de la corrupción, esta narrativa en donde el presidente ha Sin dicho duda. que va a barrer la corrupción de arriba abajo. A mí me parece que hay un tema delicado para el presidente y la Suprema Corte, pues hasta ahora, muda, ha guardado silencio. A veces el silencio es una estrategia, pero sí me parece que tarde o temprano la presidenta de la Corte, Norma Piña, tendrá que pronunciarse respecto al hecho de tener una ministra que por lo menos la UNAM sí confirmó, incurrió en plagio, es decir, se tituló Así con es. trampa. Tenemos a una ministra tramposa en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que está al día de hoy participando todavía en las deliberaciones de la Corte. Vamos a terminar a hacer con el remate de esta minisección que estamos construyendo, que le hemos llamado Pinceladas del Manejo de Medios. Y hoy quiero que me ayudes a hacer algún comentario. Te voy a poner dos ejemplos que estuve observando en la mañana y en los monitores de Telect, que me parecen muy importantes en este sentido, sobre todo por los personajes que están exponiendo estos estilos de comunicación. El primero, quiero destacar el código de vestimenta del presidente López Obrador hoy en su mañanera. La verdad me pareció muy bien trajeado, un traje muy bonito, de color negro, a rayas, sobre todo luciendo una corbata roja despampanante, que lo hace ver realmente como un líder poderoso, republicano, estadista. Lo hace ver un presidente fifi, sin por ello perder su cercanía con el pueblo. La verdad, pues desde aquí felicidades al presidente, a su equipo de comunicación, para que no digan que solo nos fijamos en las cosas negativas. Ahorita me dices qué piensas de eso. Y la segunda pincelada la dibujó el presidente Joe Biden, que aún con su avanzada edad visitó este jueves las zonas devastadas de California por el paso de estas tormentas, aún con niveles de aprobación más bajos que los que ostenta el presidente López Obrador, pues el presidente Biden se acerca a su pueblo en momentos difíciles, en momentos de desgracia. Un mensaje muy importante que debería tomar en cuenta el presidente López Obrador, que se opone a realizar estos actos de cercanía con la gente en estos momentos de tragedia, porque él considera que solo sirven para tomarse la foto, pero me parece que el significado político es muy amplio, ¿no? Y ojo con ese detalle para el presidente. Recuerdo que hace exactamente 4 años, tras la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, allá en Hidalgo, el presidente López Obrador sí hizo acto de presencia, pero a partir de ese momento no se le volvió a ver, por ejemplo, afuera de la estación Olivos después de que se derrumbara el metro. ¿Cómo ves? Que no sé qué pudiste ver, lo vimos en la mañana ahí en los monitores de Telec. ¿Qué te parecieron estas dos pinceladas de Telec? Asael, perdón.
Sí, bueno, en el caso del presidente, coincido en que su imagen, la imagen de un estadista, de un jefe de Estado, debe ser cuidada, ¿no? En todo su aspecto, desde su vestimenta, su peinado, su aspecto, su Sí, salud, su porte, es decir, hay muchísimas cosas que cuidar de la comunicación. López Obrador, recordemos que sí era muy criticado, ¿no? Como candidato e incluso cuando fue jefe de gobierno, de no ser muy cuidadoso al respecto. Y recuerdo mucho brevemente las comentarios que hizo en algún momento su jefa de campaña, ex jefa de campaña, Tatiana Cloutier, cuando es nombrada precisamente coordinadora de su campaña, en una entrevista decir que ella pues, le mencionó que ya no podía salir con esos viejos trajes, ¿no? Que tenían más de 30 así años es, sí lo recuerdo, sí, sí, sí. de usar. Y bueno, parece que el presidente, pues desde ese momento sí, por supuesto que ha renovado su Su imagen vestidor, en cuanto a vestimenta, sí, exactamente. No es algo malo, o sea, gastar totalmente en de acuerdo. eso, no es para nada algo que se pueda tachar de, No rompe con la eh, austeridad ni sí, traición a sus exacto, principios, ¿no? incurrir claro, sí, o sea, no es contradictorio con su mensaje de austeridad. Y respecto a Joe Biden, pues coincido también en el hecho de que frente a una catástrofe, frente a una tragedia, incluso la misma Claudia Sheinbaum retomaría Claro. los eventos recientes en el metro, Que eso hay que el reconocérselo a la acudir jefa de a, gobierno, ¿no? Sí se ha hecho presentes sí, ahí, ¿no? sí, Después de una acudir a desgracia, ver a las ha estado ahí la personas que jefa de gobierno. están Sí, enfrentando sí, sí. directamente, padecen una crisis, ¿no? Ambiental o Ujú. climática o incluso un accidente, por más que se diga que se politiza, creo que es una responsabilidad de los jefes de Estado, Sí, de los gobernantes, acudir, ¿no? Y estar presentes y escuchar de viva sí, voz los testimonios y las cosas que también pueden llegar a decir las personas, porque normalmente, también lo sabemos, Rubén, los equipos suelen ocultar detalles de esas crisis. Es sí. importante que se hagan presentes y que escuchen de viva voz y directamente los testimonios de las personas. Totalmente. Yo recuerdo después de eso que ocurrió en Olivos cuando me hablaste, fuiste el primero en avisarme de lo que ahí pasó. Se hizo presente la jefa de gobierno. No recuerdo que haya llegado Marcelo Ebrard, ¿no? Que fue el que construyó Así esa es. línea. No lo vi a Marcelo. Me tenías, Bueno, me ibas a comentar algo también, y es importante, lo vamos a hacer en los podcasts. En este seguimiento de lo que ha ocurrido con el metro, tienes por ahí un dato muy interesante que me comentabas antes de entrar al aire. ¿Por qué no lo compartimos, estimado Cel? sí, claro. Respecto a lo que estuvimos comentando en el capítulo anterior, Rubén, sobre la crisis del metro, una de las conclusiones a las que llegamos es que era muy difícil que la teoría del complot o la teoría del sabotaje, pues tomara, digamos, fuera aceptada mayoritariamente por la población, ¿no? Porque finalmente es el objetivo de una estrategia de comunicación. Hoy sale una encuesta del Financiero hecha entre el 13 y el 14 de enero en donde confirma lo que dijimos. Es decir, 6 de cada 10 capitalinos considera que la desatención del sistema de transporte, es decir, la falta de mantenimiento, es la verdadera causa de los hechos. Solamente Qué 26% de los tremendo. encuestados se compró o creen la teoría del complot o del sabotaje, ¿no? Es decir, fracasó la comunicación de Claudia y fracasó la idea de difundir hechos, ¿no? Muy contradictorios, como dijimos, como lo de la caja negra. Déjame agregarte ahí que hoy sale también una nota en donde un empleado, ¿no? del metro dice anónimamente que considera que eso de la caja negra también fue usado de manera irregular para tratar de Qué barbaridad. justificar lo de la teoría del sabotaje. Entonces ahí tenemos un primer balance de la estrategia de comunicación. Ha sido pues también un desastre, Rubén, sería la conclusión. Pues ahí está el dato para los que nos están escuchando en el gobierno de la Ciudad de México, un dato que debe ser tomado en cuenta para rectificar. Me parece que se está a tiempo de rectificar en esta campaña que han lanzado del supuesto sabotaje.
y si hay confirmación de estos actos presuntamente terroristas, pues aportar la información al público para que esta estrategia sea lo suficientemente creíble. Querido auditorio, agradecemos su compañía, esperamos que el próximo martes estén aquí con nosotros en este podcast de análisis de Telec. Nos estamos viendo el martes. Que pase una excelente tarde-noche. Hasta la próxima.